Hola a todos, hoy voy a explicaros cómo funcionan los diodos y cómo hacer ejercicios con ellos. Bien, es muy sencillo, este es su esquema eléctrico, su símbolo, ¿vale? Si lo dibujo aquí, os explico cómo funciona. Un diodo lo que hace es dejar pasar la corriente en un solo sentido, es decir, primero os voy a decir las partes del diodo. Este es su ánodo y este es su cátodo, es decir, el positivo y el negativo. Cuando la corriente le entra de ánodo a cátodo, el diodo actuaría de forma ideal como un interruptor cerrado. Y cuando la corriente le llega de cátodo a ánodo, actuaría como un interruptor abierto. Pero esto es de manera ideal. En la práctica y en la teoría y en los ejercicios que vamos a resolver, siempre que el diodo esté funcionando, vamos a tener una caída de 0,7. ¿Vale? Con esto ya podemos empezar a realizar problemas de diodos. Bien, quito esto aquí a un lado. Bien, lo primero de todo, esto es el ánodo, esto es el cátodo. Positivo, negativo. Este ejercicio nos pide que calculemos la onda de salida de voltaje. Bien, teniendo como entrada una onda senoidal de 10 voltios de pico, es decir, 20 de pico a pico. Lo más esencial de los diodos es esta ecuación que yo voy a poner aquí. Es decir, el V del ánodo tiene que ser mayor o igual que el V del cátodo más 0,7. Esta fórmula de aquí os la tenéis que saber de memoria. Es muy fácil y con esto se resuelve todo. Es decir, si nos vamos aquí a ver cuál es el voltaje de cada término, V del ánodo va a ser el V del ánodo está conectado aquí a los 2 voltios del positivo de la fuente, entonces 2 voltios. Y también está conectado al positivo de esta fuente, más Vin, ¿vale? Entonces, y el V del cátodo estaría conectado a ningún sitio, es decir, a tierra, 0 voltios. Si esto lo metemos en la ecuación, V del ánodo, perdón, van a ser 2 voltios más Vin, que es el V del ánodo, mayor o igual que 0 voltios, más 0,7. Si despejamos Vin, se nos queda menos 1,3. Es decir, tiene que ser mayor que menos 1,3. Bien, voy a borrar esto que he hecho aquí. Bien. Esta sería la ecuación, voy a poner aquí, ecuación del funcionamiento de un diodo. Bien, teniendo esto de aquí, ya sabemos cuándo va a funcionar nuestro diodo. Es decir, nuestro diodo va a funcionar cuando nuestra V de entrada, la Vin, esta que tenemos aquí arriba a la izquierda, sea mayor que menos 1,3. Si no es mayor que menos 1,3, esto actuaría como un circuito abierto, o un interruptor abierto, y nuestra Vout sería 0. Bien, y ya para terminar necesitamos una ecuación de Vout cuando nuestro diodo funciona, ¿vale? Para eso, pues lo podemos resolver de muchas maneras. Lo voy a hacer así. Es decir, Vout, esto va para acá, de positivo a negativo, siempre la caída de tensión, así. Entonces, los que van en el mismo sentido, positivos, y los que van en sentido diferente, negativos. Vout, positivo, Vin, negativo, la fuente 2 voltios negativo y los 0,7 del diodo positivos. Esto igual a 0. Despejamos nuestra Vout y se nos va a quedar Vin más 1,3. Qué casualidad, ¿no? Que sale más 1,3 y aquí menos 1,3. No, no es casualidad, siempre pasa. Siempre tienen que ser complementarias una a otra. ¿Vale? Si no sale, asustaros. Y ya para terminar, si dibujamos nuestra onda de salida, primero voy a dibujar la entrada porque siempre la vamos a necesitar
como base, la pongo ahí en pequeñito, y ahora nuestra V de entrada, bien, si aquí tenemos 10 voltios y aquí tenemos menos 10 voltios, nuestros puntos conflictivos siempre van a ser el 1,3 y el menos 1,3. Esto va a ser el menos 1,3. A partir de aquí para abajo, el diodo estaría apagado, es decir, no dejaría pasar la corriente a partir de esta línea, ¿vale? Y de ahí para arriba, el diodo estaría encendido. Vale, ahora, estamos aquí, empezamos en el 0. Cuando la Vin vale 0, el diodo funciona. Entonces podemos usar esta ecuación que hemos sacado. Sería 0 más 1,3, 1,3, fácil. Pues empezamos en el 1,3. Así, venga, llegamos hasta el pico, 10. Es decir, 10 más 1,3, 11,3. Vale, pues subimos hasta 11,3 y bajamos hasta nuestra línea donde, perdón, subimos y llegamos hasta aquí, vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si os dais cuenta, estamos aquí, nuestra Vin, la de entrada, la azul, ya vale menos 1,3, es decir, nuestro diodo deja de funcionar. Y si os dais cuenta y ponemos en esta ecuación menos 1,3 más 1,3, 0. Es decir, mientras estemos en estos valores de aquí abajo, mientras estemos aquí, ¿vale? Nuestro diodo va a estar apagado y vamos a tener 0 voltios de salida, hasta llegar otra vez a este punto en donde la V de entrada vale menos 1,3, entonces menos 1,3 más 1,3, 0, y vuelve a empezar la historia. Bien, esto sería este primer ejercicio. Es bastante fácil, como podéis ver, y esto es todo por hoy. Bien, vamos a continuar con este ejercicio de aquí. En este ejercicio, el diodo está en paralelo con la resistencia. Bien, acordarse de que la ecuación más importante es esta de aquí, V del ánodo mayor o igual que V del cátodo más 0,7. Esto es lo más importante que no podéis olvidar jamás. Vale, vamos a empezar. V del ánodo. El V del ánodo, ¿qué va a ser? Si este es el ánodo y este es el cátodo, el V del ánodo está conectado al positivo de nuestra fuente, es decir, Vin, porque acordarse que esta fuente es senoidal, está aquí arriba, y va a ir cambiando, no le vamos a poner un valor fijo. Bien, y el V del cátodo está conectado al positivo de nuestra fuente de 2 voltios, es decir, pues 2 voltios positivo. Bien, esto de aquí lo puedo borrar y ya podemos sustituir. Es decir, Vin tiene que ser mayor o igual que 2 más 0,7. Por lo que se nos queda que nuestro voltaje de entrada tiene que ser mayor, que 2,7 voltios. Una vez tengamos esto, podemos empezar. Vale, nos están pidiendo este voltaje de aquí. ¿Qué pasa? Que está en paralelo. Si yo a esto le pongo A y a esto le pongo B, da igual si vamos por este camino que si vamos por este. Entonces, el voltaje tiene que ser el mismo en una rama que en otra. Vale. Ahora hay que hacer un inciso. Es decir, cuando el diodo esté encendido, nuestra V de salida, Vout, va a ser igual a la caída de tensión, esto es el más y esto es el menos, de nuestro diodo, es decir, Vd, y la caída de tensión de los 2 voltios, esto es decir, 2 más 0,7, 2,7. Va a ser constante, si os dais cuenta, cuando nuestro diodo esté funcionando, es decir, que nuestra V de entrada sea mayor o igual que 2,7, nuestro valor de salida va a ser constante, no va a variar porque no depende de Vin,
No sé si os dais cuenta porque está en paralelo esto. Entonces la VIN aquí no nos influye para mostrar el resultado. Simplemente nos influye en el hecho de si funciona o no el diodo. Y ahora, si el diodo está apagado, Vout va a ser igual a Vin. Bien, explico esto, no va a ser que a alguien le explote la cabeza. Si tenemos nuestra fuente, una resistencia, otra resistencia y aquí esto. Nos están pidiendo este Vout. Como no tenemos el valor de las resistencias, podemos aproximar a que Vout va a ser igual a Vin. ¿Vale? Con esto ya podemos dibujar nuestro diagrama. Es decir, si dibujo nuestra onda de entrada, porque siempre la vamos a necesitar, acordarse, esto van a ser 10 voltios, esto de aquí van a ser menos 10. Bien, ¿qué pasa? Estamos en 0. Empezamos en 0 voltios, ¿no? Aquí, en este punto de aquí. ¿0 es mayor que 2,7? No, no es mayor que 2,7. Entonces el diodo no funciona. Y si no funciona, Vout es igual a Vin. Vale, pues ya sabemos que en este tramo, hasta que empiece a funcionar, va a tener la misma forma Vout que Vin. ¿Vale? Lo voy a acercar para que lo veáis. Aquí esto va a ser igual. Hasta llegar a 2,7, que es cuando nuestro diodo empieza a funcionar. En el 2,7, acordarse, hemos dicho que nuestra V de salida va a ser constante en 2,7 porque el diodo funciona, es decir, una línea recta. Si nuestro diodo funciona, va a ser un valor constante de 2,7 hasta llegar otra vez al 2,7 nuestra onda de entrada, en donde ya el diodo dejaría de funcionar y nuestra Vout de salida va a ser igual a Vin, es decir, todo esto de aquí hasta volver a llegar al 2,7, donde vuelve a ser estable. Bien, si os dais cuenta, lo que estamos consiguiendo es recortar una onda por arriba. Si, por ejemplo, pusiésemos otro diodo en paralelo a este en el otro sentido, podríamos incluso recortar por arriba y por abajo. Ese ejercicio lo dejaré para otro vídeo porque lleva un poco más de elaboración el ejercicio, pero para empezar, con el ejercicio de antes y con el de este, ya podéis resolver cualquier ejercicio de diodos que os ponga. Aquí tenéis la base y todo lo necesario para ello. Así que gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete, por supuesto. Y muchas gracias. Hasta luego.